Hoy día. No, me pregunta si veo tu cámara, no los veo. Ustedes sí me ven, pero yo no los veo a ustedes, solamente los leo, ¿ok? Así que cualquier cosa, por supuesto, me dejan por escrito, ¿ok? Buenas noches. Ah, perdón, me fui a la página. Vamos primero al ciclo. Perfecto. Aquí está el ciclo de estudio de esta semana y también de las semanas que, de los días que siguen, ¿ok? Nosotros tenemos hoy, ayer comenzamos con siniestros de tránsito. Les explicaba que según la CONACET, nuevamente hubo un cambio en la palabra accidentes de tránsito. La palabra accidentes se cambió por la palabra siniestros de tránsito, que fue lo que estudiamos ayer. Hoy día vamos a hablar sobre los principios de la conducción. Hoy día estamos en la sesión número 2 y hoy día es miércoles. Mañana jueves vamos a ver dos temas, que es el tema de convivencia vial y usuarios vulnerables. ¿Por qué vamos a ver dos temas? Porque recuerden que no tuvimos el lunes esta semana. Y el viernes finalizamos con el individuo en el tránsito. Así que vamos entonces a la sesión que nos corresponde hoy día, que es los principios de la conducción. Buenas noches, Carla. Bienvenida. Les recuerdo a todos que esta es nuestra plataforma oficial, nuestra plataforma de estudio que es practicatest.cl. Aquí ustedes encuentran todos los recursos para poder estudiar. Nosotros estudiamos todos los días desde la sección donde dice temarios. Usted despliega acá. Yo ayer les contaba todos los recursos que ustedes tienen aquí disponibles para que puedan estudiar. Y tenemos el temario B. Les recuerdo, el método de estudio. Realicen muchos test. No dejen de hacer test todos los días, porque mientras más test ustedes realicen, más familiarizados van a estar con las preguntas y respuestas de nuestra plataforma. Y también recuerden que las preguntas que nosotros tenemos son las mismas que salen en tu examen. ¿Ok? Nosotros estudiamos, luego, lea el libro. Lea el libro, si no lo quiere leer, escúchelo. Aquí tenemos audiolibros y también tenemos nuestro canal de YouTube, Practicatest, donde ustedes también encuentran la lectura del libro. Y por supuesto participe de las clases, que es donde se aclaran todas las dudas. Vamos a temario B, usted presiona encima y aquí se despliegan todos los capítulos del libro del conductor. Ayer vimos siniestros de tránsito y hoy día nos vamos a los principios de la conducción y ponemos leer temario. Y aquí, donde dice leer temario, se despliega el contenido que nosotros, yo voy a ingresar acá como invitada, estos temas están disponibles para todas las personas, ¿ok? Porque esta parte de la plataforma es abierta a todos. Por lo tanto, aquí tú puedes ingresar sin tu cuenta premium, ¿ok? Pero por supuesto las clases son solamente para las personas que tienen la cuenta premium y por supuesto quedan grabadas ahí mismo, ¿ok? Vámonos entonces al tema que se llama principios de la conducción. Buenas noches, Robinson. Y esta es la sesión número 2, aunque diga número 3 ahí. Recuerden que el tema 1 no lo abordamos como clase porque solamente son definiciones, ¿ok? Vamos entonces. Buenas noches, Griselda. Bienvenida. Los principios de la conducción. Vamos a ver qué aprenderemos aquí. Vamos a aprender el funcionamiento mecánico del vehículo y los sistemas que lo componen, iniciando por el motor, los frenos, los neumáticos y las luces. También trataremos otros factores presentes en la conducción, como la distancia de detención y reacción, además de los elementos de seguridad pasiva y activa. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver. Buenas noches, Cristian, bienvenido. Acá tenemos, vamos a ver, el funcionamiento del automóvil. Es indispensable que todos los conductores conozcan el funcionamiento de su automóvil, cómo está construido, cuáles son sus principales partes y funcionalidades, además de las posibles fallas y medidas que deben tomar ante ellas, como también la correcta utilización de todos los elementos de seguridad en el marco de la conducción responsable para el bien de todos. Vámonos al motor. Aquí está el motor, ¿ok? Este es el motor del vehículo. Nosotros
¿Qué dice acá? El motor. La importancia y la ubicación es el elemento más importante, es decir, es el corazón del automóvil. Normalmente se ubica en la parte delantera de este, aunque en algunos casos está situado en la parte de atrás, actualmente en automóviles de alta gama. El combustible. Los vehículos particulares funcionan mayoritariamente con gasolina o benzina. Algunos para el trabajo funcionan con petróleo, diésel, como buses, camiones y camionetas, y de forma excepcional existen vehículos que funcionan con gas, como algunos taxis. Además, en Chile se ha impulsado la política nacional de electromovilidad, centrada principalmente en el transporte público y flotas comerciales. El funcionamiento se mide por la cantidad de giros del motor en un minuto. Técnicamente, se indica con la sigla RPM, revoluciones por minuto, las cuales son indicadas por el tacómetro, consistente en un reloj digital o análogo situado en los tableros de los vehículos. Hay una pregunta en el examen que habla sobre ¿cuál es la función del motor? La función del motor es transformar la energía. Esa es la respuesta, ¿ok? ¿Por qué transforma la energía? Porque a través de la gasolina o la benzina en este caso, o el combustible que le pongan a su vehículo, transforma esta gasolina, por supuesto, en energía para que el vehículo pueda funcionar. En este capítulo nosotros siempre asociamos las partes del vehículo con algunas partes del cuerpo humano. Y esto es como el corazón del cuerpo humano, es la parte más importante. Una persona, por ejemplo, que se enferma del corazón, todos sus órganos vitales también comienzan a perder ciertas funcionalidades. Con esto pasa lo mismo. Cuando el motor se enferma, también muchas partes del vehículo comienzan a perder ciertas funcionalidades. ¿Ok? Acá tenemos un video explicativo sobre el motor. Nosotros no vamos a ver los videos en clases, porque si vemos todos los videos, se nos va a ir la clase, ¿ok? Pero los videos quedan disponibles en nuestra página para que ustedes los puedan revisar en un momento de estudio personal, ¿ok? Vean los videos, la verdad que son bastante eh, claros, uno la verdad es que aprende bastante mirando los videos, así que se los recomiendo, están en nuestra página. Vámonos ahora al sistema de lubricación. Transformar energía, claro que sí. Buenas noches, Guido, bienvenido. Jonathan, transformar energía, claro que sí. Chanti, buenas noches. El sistema de lubricación. Los motores se lubrican a presión con aceite para todas sus partes móviles. El efecto del aceite es minimizar el desgaste y la fricción entre las diferentes partes móviles. Cuando el nivel de aceite está bajo, puede encenderse una luz de aceite del tablero, lo que significa que el motor no está siendo correctamente lubricado. Podríamos asociar el aceite con la sangre del cuerpo humano. Cuando la sangre del cuerpo humano falla o se enferma, también no nutre correctamente todos los órganos del cuerpo, ¿verdad? Aquí también, el sistema de lubricación, el aceite pasa por todas las partes móviles del vehículo. ¿Para qué? Para que esa fricción que se produce en las partes móviles no provoquen el desgaste de estas partes. ¿Ok? Es muy importante que usted verifique el nivel de aceite de la varilla que se encuentra en el motor. Cambie periódicamente el aceite y el filtro que corresponda. Use aceites recomendados por el fabricante. El aceite, una varilla uno la extiende y en la punta del aceite debería aparecer un líquido de color café muy claro, ¿ok? Por supuesto, de acuerdo a la medida de la varilla. Si esa medida está más baja o el aceite está de color negro, significa que, por supuesto, hay que cambiarlo rápidamente, ¿ok? Y acá dice claramente, use aceites recomendados por el fabricante y cuándo se cambia el aceite. Primero, cuando te lo recomienda el fabricante, en este caso si es un vehículo nuevo, o en el caso que tengas un vehículo antiguo, que se lo compres a una persona, debes preguntarle a esa persona cuándo se realizó el último cambio de aceite para que tú puedas saber cuándo tienes que volver a realizarlo. ¿Perfecto?
Acá tenemos, por supuesto, un video explicativo sobre este tema que queda disponible para ustedes. Vámonos al sistema eléctrico. Perfecto. El sistema eléctrico. ¿Hay alguien que me está haciendo una pregunta? ¿El aceite se cambia según lo que indica el fabricante? Sí, en el caso de los vehículos más nuevos, por supuesto, el fabricante te va a decir, mire, cambia el aceite cada ciertos kilómetros. O cada ciertos kilómetros, claro que sí. Tenemos que saber cuánto kilometraje tiene el vehículo para hacer este cambio. De acuerdo, tenemos que saber, en el caso de los vehículos más antiguos, por ejemplo, cuánto falta. Generalmente te pasan, eso está escrito en una tarjeta, ¿ok? Debería estar escrito para que tú sepas cuándo cambiar el aceite. Y debería informarte la persona, en este caso, que te vende el vehículo. Muy bien. Vámonos al sistema eléctrico. Los principales elementos y funcionamiento del sistema eléctrico son el alternador. Es el encargado de producir la energía eléctrica y este entra en movimiento a través de una correa del motor. La energía producida se almacena en la batería. Si la correa está poco tensa, el efecto del alternador se minimiza. En el tablero, una luz se enciende cuando la batería tiene poca carga. Atención, el alternador, pregunta de examen. Pueden preguntar, ¿cuál es la función del alternador? Y la función del alternador es producir la energía eléctrica. ¿Y dónde se almacena esta energía? En la batería. ¿Ok? Mucho cuidado que eso es pregunta de examen. Y acá tenemos una imagen justamente del tema. Posibles fallas y causas en el sistema eléctrico. Un fusible fundido. Los fusibles impiden incendios, deterioro del sistema eléctrico. Cuando falla algún componente eléctrico, comúnmente se funde el fusible. Por ello es necesario revisar y reemplazar. Cuando se funde un fusible, generalmente algún sistema del vehículo nos avisa, como por ejemplo, si se nos apaga el panel completamente, significa que hay un fusible que hay que cambiar, ¿ok? O algunas funciones dejan de funcionar. Y por supuesto las ampolletas quemadas, si el intermitente en el tablero está más rápido o alguna luz no enciende, es posible que se deba a una ampolleta quemada. Tenemos que estar revisando constantemente las ampolletas y las luces de nuestro vehículo. Hay que estarlas revisando. A veces cuando conducimos nunca nos damos ese trabajo, porque creemos que siempre están buenas, pero hay que estar revisando cada cierto tiempo que funcionen, por supuesto, todas las luces. ¿Ok? Acá tenemos, por supuesto, un video explicativo justamente del sistema eléctrico disponible para ustedes. Vámonos al sistema de combustible. El sistema de combustible se compone de tres partes. Atención, pregunta de examen. ¿Cuáles son las partes que se compone el sistema de combustible? Primero, de un estanque de combustible, de los conductos y de una bomba. Atención con estos tres conceptos o estas tres partes del vehículo que son parte de este sistema de combustible. Por supuesto, puede ser posible pregunta de examen. ¿Qué pasa cuando el combustible llega al motor? En los autos modernos cuentan con motores de inyección donde el combustible es inyectado directamente a la admisión. En los autos más antiguos funcionan con carburador. Ahí se mezclan con aire y el combustible y después son aspirados por el motor. Entonces, sistema de combustible, autos nuevos funcionan con motores de inyección, autos antiguos funcionan con carburador. ¿Ok? Atención con eso. Mire acá, cuando usted cargue combustible siempre debe tener en cuenta lo siguiente. No abre innecesariamente la tapa de la gasolina, pues los vapores de combustible son cancerígenos. Llene siempre el estanque para liberar menos gases. De esta forma, usted contamina menos. Atención, esa es una sugerencia, ¿ok? Siempre trate de andar con el estanque, por supuesto, con combustible adecuado. Sabemos que en los tiempos que vivimos hoy día, el combustible está un poco más caro, ¿ok? Por lo tanto, tratemos en lo posible de andar con una cantidad de combustible que nos permita conducir bien y no andar con el mínimo. Generalmente cuando se anda con la reserva de combustible es bastante riesgoso para el vehículo
porque producen esta reserva generalmente tiene algunas partículas que pueden dañar el vehículo, ¿ok? Y también use el octanaje recomendado por el fabricante de su vehículo, que puede ser 93, 95 o 97. Siempre al cargar gasolina recuerde lo siguiente: detenga el motor, no respire los vapores emanados por la gasolina, no hable por celular y no fume mientras carga combustible. Atención, las reiteradas frenadas y aceleraciones al conducir generan mayor gasto de combustible. Por lo tanto, siempre tenemos que andar con un nivel de combustible aceptable. Imagínate, te topas con un taco, por ejemplo, y en un taco se produce muchísimo gasto de combustible. ¿Ok? Vámonos al sistema de refrigeración. Buenas noches, Joana. Buenas noches, Juan Amaril. Gracias. ¿Cuánto dura aproximadamente una batería? Claro que sí, Juan Amaril. Entre 2 años, y si la batería es muy buena, te puede durar un poquito más. ¿Ya? Hay, por supuesto, marcas bastante reconocidas en el caso de las baterías. ¿Ok? Por supuesto, las que son más caras en este caso, por supuesto, te pueden durar un poco más. ¿Ok? Sistema de refrigeración. El objetivo es enfriar el motor o también mantener un equilibrio en la temperatura del motor para mantener una temperatura adecuada. Para enfriar el motor se ocupa un líquido refrigerante, que es agua destilada con anticongelante, el cual circula por canales en el bloque del motor y pasa desde ahí al radiador. Atención con esa palabra. El líquido refrigerante circula por los canales del bloque del motor y luego pasa al radiador. Yo siempre pongo mucha atención en la palabra radiador, porque hay mucha gente que confunde la palabra radiador con la palabra alternador, ¿ok? No es lo mismo. Recuerde que el alternador es parte del sistema eléctrico que produce la energía y el radiador es parte del sistema de refrigeración que de alguna forma es donde llega este líquido refrigerante después que pasa por los bloques del motor. ¿Ok? Cuando el motor marca una alta temperatura, puede estar obstruido el sistema de refrigeración, puede haber poco líquido en la correa de bomba de agua mal tensada o rota. Si el motor ha aumentado su temperatura, debe detenerse y reparar la falla. Atención, cuando la agujita de la temperatura pasa la mitad de la temperatura y comienza a subir, significa que podemos tener alguna filtración. Y tener esa filtración es bastante grave y peligroso, ya que podemos fundir el motor, ¿ok? Y podemos sobrecalentar el vehículo. Y créanme que esa es una pana bastante complicada y bastante cara también. ¿Ok? Muy bien. Acá tenemos, por supuesto, un video explicativo sobre el sistema de refrigeración disponible para ustedes. Vámonos al sistema de escape. Emilio dice radiador igual disipador de calor. Gracias, Emilio. Muchas gracias por tu aporte. Por supuesto, cuando yo vaya leyendo y si ustedes tienen cosas que aportar, cosas que decir, escríbanlas. Créanme que eso nos sirve a todos y podemos mantener, por supuesto, una buena comunicación y muchos pueden aprender mucho más. Así que cualquier acotación frente a esto, por supuesto, hágalo sin miedo. Isolina, buenas noches. El sistema de escape. Los gases tienen monóxido de carbono que es venenoso, incoloro y no tiene olor. La intoxicación. Cuando se produce esta inhalación de este monóxido de carbono, se produce una intoxicación. ¿Y cómo se reconoce esta intoxicación? Se reconoce con dolor de cabeza y vómitos, que son los primeros síntomas. Atención que eso es pregunta de examen. Incluso cuando te preguntan por los síntomas de la intoxicación, a veces te ponen muchísimos síntomas más, como desmayos, convulsiones, etcétera, ¿ok? Pero no, los primeros síntomas de la intoxicación son solo dos: dolor de cabeza y vómitos, ¿ok? Muy bien.
Vámonos al embrague. Acá tenemos el embrague. Al presionar el pedal de embrague, se desconecta la transmisión del sistema que se encuentra entre el motor y la caja de cambios. En ese momento no se transmite energía y es posible pasar los cambios y volver a conectar el embrague soltando el pedal. Al conducir presionando el pedal durante un tiempo extenso, se disminuye el control sobre el vehículo. Ya tenemos un video y vamos a explicar con esta imagen. Atención, cuando usted presiona el embrague, usted está haciendo algo que se llama desembragar. ¿Ok? Yo piso el pedal, estoy desembragando. En ese momento se separan los discos del sistema de embrague y cuando estos discos se separan, es posible pasar los cambios. ¿Ok? Cuando usted suelta el pedal, usted está embragando. Suelta el pedal, se acopla al sistema de embrague, se acopla y como sabemos, en ese momento no se pueden pasar los cambios. Y si usted fuerza eso, por supuesto se puede romper la caja de cambios y vas a tener una pana, perdón, una falla bastante considerable y bastante cara también. ¿Ok? Muy bien. Acá tenemos la caja de cambios. ¿Cuál es la función de la caja de cambios? La función es multiplicar la fuerza del motor y puede tener hasta 6 marchas. Cada marcha corresponde a un rango de velocidad. Manejar a la velocidad adecuada a la marcha contamina menos y por supuesto ahorra combustible. Cuando tú ya eres un conductor que ya tiene experiencia y has practicado lo suficiente, te podrás dar cuenta que pasar los cambios correctamente de alguna forma ahorras combustible. Por ejemplo, si vas en tercera y comienzas a forzar el motor y comienzas a acelerar en tercera, estamos quemando mucho combustible, estamos gastando combustible y además estamos contaminando. ¿Ok? Acá tenemos, por supuesto, un video explicativo justamente de ese tema. Vámonos a la suspensión y amortiguación. Perdón, estaba leyendo a Lisette, que Lisette decía por el tema de la caja, cuando uno rompe esta caja de cambio, claro que sí, uno dice, claro que da pena, pero por el valor que tienes que pagar, claro que sí. Eh, Dice Víctor, a veces me quedo mucho tiempo pegado con el pie en el embrague. Por supuesto hay que manejar eso, ¿ok? Eso es solo práctica, Víctor. ¿Ok? Mientras más práctica vas a comenzar a controlar el tema del pedal del embrague, ¿ok? Suspensión y amortiguación. Se encargan del contacto de los neumáticos con la calzada para proporcionar estabilidad y confort al conducir. Permiten minimizar el impacto de las irregularidades de la superficie de las calles y gran parte de la seguridad activa se apoya en estos dos sistemas. ¿Cuáles son los peligros y consecuencias de los amortiguadores en malas condiciones? Antes de eso, ¿cuál es la función de un amortiguador? La función es absorber la energía. ¿Qué significa? Que cuando tú vas conduciendo y, por ejemplo, pasas no sé, un lomo de toro y no lo viste y pasaste fuerte, por supuesto que el vehículo salta, ¿ok? El vehículo salta más, tú también, pero te permite mantener el control del vehículo y de alguna forma no se produce un choque de fierro con fierro, ¿ok? Porque si fuese así, por supuesto, causaría daño a los pasajeros y muchísimo daño al vehículo, ¿ok? Por eso, la función de los amortiguadores es absorber la energía y por eso también tenemos que tenerlos en buen estado. Muy bien. Peligros y consecuencias de amortiguadores en malas condiciones. El automóvil no posee estabilidad, especialmente en curvas, con viento lateral o al circular. Sobre una superficie con agua aumenta el riesgo de aquaplaning. El aquaplaning es cuando tú pasas por un lugar, por ejemplo, imagínate un charco de agua muy grande y pasas a exceso de velocidad. Cuando pasas a exceso de velocidad por este charco de agua, ¿qué pasa? Los neumáticos tienden a
no sé, la palabra no es flotar, pero pierden adherencia con el pavimento, lo que puede provocar que el vehículo patine. ¿Ok? Por lo tanto, si yo paso fuerte, acá dice claramente que el vehículo pierde estabilidad si además tengo los amortiguadores en mal estado. Mayor es la distancia de frenado, sobre todo en calles irregulares o mojadas. Si además el vehículo tiene ABS, este sistema perderá efectividad. ¿Ok? Les voy a hablar sobre los frenos ABS cuando lleguemos a ese tema. Provocan averías con mayor frecuencia en otros elementos del vehículo. Por supuesto, imagínate un amortiguador que no funciona, como yo te decía, choca fierro con fierro, y eso produce que de alguna forma también se dañen muchas otras partes del vehículo. Menos confort en la conducción, y esto puede provocar también la fatiga del conductor. Muy bien, acá tenemos un video explicativo disponible en nuestra página para que ustedes lo puedan revisar en otro momento, ¿ok? Vámonos ahora a los frenos. ¿Cuál es la función de los frenos? Es evitar siniestros. ¿Qué es siniestros? Accidentes, ¿ok? Reducen la velocidad del vehículo y lo detienen. Para evitar siniestros es vital supervisar y mantenerlos en perfecto estado. El uso. Es importante aprender a utilizar los frenos de forma correcta en situaciones de peligro, tomando en cuenta las características del vehículo, teniendo claro si cuenta o no con frenos ABS o también llamados frenos antibloqueo. ¿Qué son los frenos ABS? Cuando, por ejemplo, tú vas conduciendo y tiendes o tienes que frenar de manera brusca porque hay un vehículo que se detuvo rápidamente delante tuyo y tiendes a frenar, los frenos ABS provocan que tu frenada, de alguna forma, no pierda la estabilidad de tu vehículo, ¿ok? Y puedas conducir y frenar de alguna forma manteniendo el control. Pero si no tiene ABS, las ruedas se bloquean. ¿Qué significa que las ruedas se bloqueen? Se detienen completamente. Y cuando las ruedas se detienen completamente, comienzan estas frenadas que suenan, ¿ok? A eso se refiere. La frenada intempestiva. Si usted frena de golpe por el pánico de una situación peligrosa, los frenos ABS permiten continuar controlando la dirección del vehículo, ventaja que disminuye también a altas velocidades. El vehículo tiene dos sistemas de frenos. Atención, tenemos el pedal de freno, que es el freno de servicio, que actúa sobre las cuatro ruedas y comúnmente es hidráulico. Y también tenemos el freno de mano, que es el freno de estacionamiento, que es mecánico y normalmente funciona sobre las ruedas traseras. Siempre es importante que usted controle en los frenos el nivel de líquido de frenos continuamente en la base de las indicaciones del fabricante. Este líquido no se consume. Y si baja su nivel es por un desperfecto mecánico. Esto último puede causar un siniestro o también llamado un accidente, ¿ok? Por lo tanto, el líquido de freno es un recipiente que está ahí al lado, por supuesto, del motor y que de alguna forma, como dice acá el libro del conductor, esto no se consume, ¿ok? Tenemos que controlar también que la carrera del pedal de freno no sea demasiado larga ni me cueste tanto llegar, por supuesto, a llegar a frenar de manera total. Que la posición del pedal no descienda cuando lo tiene fuertemente presionado. Hay frenos que tienden a descender porque tienen un desperfecto, ¿ok? Que el pedal se sienta rígido y no elástico. Rígido y no elástico. Tenemos que frenar, el freno debe ser elástico. Que las luces de freno no funcionen, hay que estarlas revisando. Y también que el freno de mano tenemos que cerciorarnos que funcione correctamente. Este debe mantener el vehículo quieto en una pendiente e impedir que se pueda poner en marcha con el freno puesto. Que los frenos actúen de forma pareja sobre las cuatro ruedas. En una frenada intempestiva, con frenos mal ajustados, el efecto irregular puede hacer que el vehículo se desvíe hacia un costado. Muy bien, acá tenemos por supuesto un video sobre los frenos. Muy bien. Vámonos ahora a los neumáticos. Aquí estamos. Un minuto. Por acá dice,
Un minuto, por favor. Martín dice, también el neumático no tiene la capacidad de desalojar todo el agua, claro. Perfecto. Rocío, cuando están en mal estado se cae el auto y al momento de frenar no hace el rebote. Claro que sí, Rocío. Pancho, hola a todos. Pasaba a agradecer a cada uno de los profesores por sus clases muy bien explicadas. El día de ayer rendí el teórico en la comuna de Santa Cruz, sexta región, con solo una falta. Perfecto, qué bien, Pancho, qué bueno. Les recomiendo que sigan sus clases. Leer el libro, hacer test y la última semana darle con todos los test por la comuna a la cual van a rendir el examen. Muchas gracias por tus consejos, Pancho. Eso es lo que mira, muchísimas felicitaciones para ti. Primero que todo, felicitaciones y deseamos de parte de todo el equipo de Práctica Test que seas un excelente conductor, ¿ok? Que te vaya súper bien en el práctico. Muy bien, profe. No sé bien por mi teléfono. La verdad es que no sé, Jonathan, si puedes entrar desde otra página. Gracias, Prácticate, son secos, gracias. Tiene que el embrague más el freno. Sí, Tania, sí, no sé, pero en ciertas situaciones. Mira, dame un minuto. El freno y el embrague al final. Gracias, Jonathan. Claro que sí, tiene que ser con embrague, claro que sí. Hola, profe, solo pasaba por aquí para saludar Johanny y agradecer que gracias a la app pude pasar mi examen. Fue mi segunda oportunidad y realmente mucho más cómodo. Solo tuve 3 errores. El sábado ya me toca presentar mi examen práctico en la MUNI de Providencia. Perfecto, Johanny. Muchas felicidades nuevamente de parte de todo el equipo de Práctica Test. Así que te vaya increíble, que te vaya súper bien y que seas un excelente conductor. ¿Ok? Perfecto, felicitaciones. Perfecto. Continuemos. Los neumáticos. El punto de apoyo del vehículo con la calzada son los neumáticos. Por ello, el agarre es fundamental, pues entrega seguridad en distintas condiciones climáticas y de emergencia. Para que los neumáticos cumplan bien sus funciones de frenado, agarre y direccionalidad. Atención con eso, pregunta de examen. ¿Cuáles son las funciones de los neumáticos? Frenado, agarre y direccionalidad. Los dibujos o surcos de sus bandas de rodamiento deben tener una profundidad aconsejable mínima de 3 milímetros. Atención con eso, que hay una pregunta de examen que se te hace sobre cuál es la característica principal de un neumático seguro. Y cuando hablamos de un neumático seguro, es un neumático que tiene este nivel de profundidad de 3 milímetros. Cuando la profundidad de tales dibujos es muy baja, inferior a 1,6 milímetros, baja la fricción con el pavimento mojado, aumentando el riesgo de que se pierda el contacto con el pavimento por causa de la capa de agua que se forma delante de los neumáticos. ¿Ok? Atención. Revise habitualmente los neumáticos y compruebe sus detectores de desgaste, de profundidad de los surcos, no le indiquen que ésta es inferior a 1,6 milímetros. Les recuerdo que el neumático seguro no es 1,6, sino que es 3 milímetros. ¿Ok? Mira, muy bien. Acá, por supuesto, hay un video explicativo justamente sobre este tema. Vámonos a las luces. Tiene que estar en buenas condiciones. Gracias, Rocío, claro que sí. Las luces. Las luces exteriores del vehículo tienen doble propósito. Conducir en la oscuridad o cuando la visibilidad sea reducida y ser visto por los automovilistas para advertirles de diversas situaciones y maniobras. Los vehículos motorizados de 4 ruedas cuentan generalmente con las siguientes luces exteriores que son las que estamos viendo acá. ¿Ok? Atención también con el color de las luces. Cuando nosotros vemos vehículos en el tránsito que están con luces moradas, violetas, verdes, etcétera, la verdad es que no están dentro de lo reglamentario. Por lo tanto, por normativa, las luces que deben tener todos los vehículos son las siguientes. Primero,
Dos focos que proyectan luces altas y bajas, que son de color blanco, también pueden ser amarillas. Tenemos dos luces intermitentes de color naranjo, dos luces de estacionamiento que generalmente son de color naranjo y tenemos dos neblineros que son opcionales. Las luces traseras tenemos tres luces de freno que son de color rojo. Tenemos dos luces intermitentes que son de color naranjo, dos luces de retroceso que son de color blanco, una luz en la placa patente de color blanco y tenemos dos luces rojas fijas que son de color rojo. Esas son las luces reglamentarias para todos los vehículos motorizados. ¿Perfecto? Muy bien, acá tenemos dos videos explicativos que quedan disponibles también para ustedes. Muy bien, vámonos a la energía y las leyes físicas. ¿Ok? Acá cambiamos de tema. Vamos a ver. La energía del movimiento o fuerza de inercia. La fuerza de inercia provoca que un vehículo, acercándose a una curva, mantenga una trayectoria en línea recta. A través del volante usted puede controlar la dirección. Sin embargo, a altas velocidades esto se complica y podría perder fricción saliéndose de la vía. Miren, yo no sé si ustedes eran muy, en su vida han sido muy expertos en andar en bicicleta, pero en mi caso, a mí me gustaba mucho andar en bicicleta y me gusta todavía, pero cuando yo recuerdo una vez que venía bajando una pendiente en bicicleta, y esa pendiente, la bicicleta comenzó a tomar velocidad y uno iba muy contenta bajando la bicicleta, pero me encontré con una curva. Y al momento de encontrarme con esa curva, al momento de querer doblar, la bicicleta se empezó a abrir tanto, porque venía a tanta velocidad y se empezó a abrir tanto, que efectivamente, ¿qué me pasó? Me caí. La bicicleta me botó, ¿ok? Bueno, en esto pasa lo mismo. Cuando un vehículo va a exceso de velocidad y se encuentra con una curva, generalmente tiende a sacarlo de la vía, ¿ok? Esa es la fuerza de inercia. A eso se refiere. Siempre recuerde al conducir, verificar con anticipación el estado del camino. Estar atento a cualquier sorpresa mientras conduce. Las hojas caídas, derrames de combustible, pérdidas de aceite, provocan que el pavimento sea resbaladizo. Baje la velocidad con anticipación ante la curva y acelere suave la salida de la curva. Atención, baje la velocidad, pase la curva y luego acelera. ¿Ok? Y aquí llegamos a una pregunta de examen. La fuerza centrífuga, ¿qué es? La fuerza centrífuga en una curva tiende a sacar al automóvil de la vía dependiendo de la velocidad y lo cerrada que sea la curva. Lo que les estaba comentando, esa fuerza de inercia o la fuerza centrífuga, cuando vienes a mucha velocidad y la velocidad tiende a sacarte del camino. ¿Ok? ¿De qué depende la fuerza centrífuga? De dos factores, de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Pregunta de examen. Bien, acá tenemos, por supuesto, un video explicativo disponible para ustedes. Llegamos, eh, exacto, Rocío. Rocío dice, el vehículo en exceso de velocidad puede derrapar y producir un accidente. Totalmente cierto. Vámonos a la distancia de detención. Y este es el famoso cálculo matemático que se hace en el examen. Tenemos la distancia de detención es igual a la suma entre la distancia de reacción y la distancia de frenado. ¿Ok? ¿Qué es la distancia de reacción? Acá tenemos, por supuesto, la distancia de reacción es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor percibe el estímulo hasta que responde al mismo pisando el freno. ¿Qué quiere decir? Yo veo la luz roja adelante, ese es el estímulo. Yo muevo mi pie para pisar el freno y ese, de alguna forma, es el segundo paso de la distancia de reacción. Desde el momento que yo comienzo a pisar el freno
y el vehículo se detiene por completo, se llama distancia de frenado. ¿Ok? Entonces, la distancia de reacción es como yo reacciono al estímulo. Y la distancia de frenado es cuando yo piso el freno y el vehículo se detiene por completo. Esa es la diferencia. ¿Ok? Buenas noches, Marcela. ¿De qué depende la distancia de reacción? La distancia de reacción, recuerda, de percibir el estímulo hasta pisar el freno. ¿De qué depende? Depende o aumenta, más bien, no depende, aumenta la distancia de reacción, aumenta con la edad, fatiga o somnolencia, ¿ok? Miren, más que aumenta, yo aquí diría se disminuye, ¿ok? La distancia de reacción. Consumo de alcohol y drogas, algunos medicamentos, temperatura del interior del vehículo y distracciones celular, tabaco, GPS. Por lo tanto, una persona que, por ejemplo, es una persona, un adulto mayor, que además ha tomado un medicamento para dormir, por supuesto que su reacción va a ser mucho más lenta. ¿Ok? Una persona que ha consumido alcohol, por ejemplo, drogas, y ve este estímulo, también su reacción va a ser más lenta. Va a costar reaccionar. ¿Ok? Luego, la distancia de frenado, en este caso, también como aumenta, en este caso, la velocidad aumenta con la velocidad a la cual se circula, la masa del vehículo. Si el vehículo es más pesado, fíjese los camiones cómo cuesta que frenen. A los camiones les cuesta un montón frenar. Por eso hay que esperarlos, hay que darle su tiempo, ¿ok? La carga y su colocación, el estado del vehículo, las condiciones de la vía y las condiciones meteorológicas. ¿Ok? Por supuesto, la distancia de frenado aumenta también con las condiciones meteorológicas. Marcela, buenas noches. Quiero contarle, ayer pasé mi examen teórico y hoy pasé sin ningún error el psicotécnico. Estoy feliz gracias a ustedes. Gracias, Marcela. Qué linda, que te vaya súper bien en lo que te queda. Muchas felicitaciones. Nicole, ¿será que dice que aumenta porque aumenta el tiempo para que reaccione? O sea, es más lento. Claro que sí. Gracias, Nicole, por aclararlo. Claro que sí, eso es. Eso es. Aumenta en este caso, aumenta el tiempo para que se reaccione. Gracias, Nicole. Aumenta porque te vas a demorar mucho más en reaccionar. Claro que sí, ahí estaba. Muy bien, perfecto. Súper bien. Vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula la distancia de detención. Muy bien. Vamos a ver el ejemplo. Atención. Mira, Rocío me da un muy buen aporte. Rocío dice, profe, la diferencia entre el camión es que tiene muchos más cambios y ellos al frenar van bajando revolución y así van frenando de a poco. Gracias, Rocío. Muchas gracias. Perfecto. Y Rocío, por supuesto, nos aclaró un tema bastante importante. Vámonos a ver el ejemplo, cómo se calcula esta distancia de detención. Vamos a ver. Así aparecen los ejemplos en el examen, de esta manera. ¿Ok? Si un vehículo viaja a 60 kilómetros por hora, ¿cuál es su distancia de detención? Vamos a ver. La distancia de reacción siempre se va a multiplicar por 3 y la distancia de frenado siempre se va a multiplicar por 5. Alguien me dijo una vez, profesora, ¿será que si yo no me sé las tablas me las tengo que aprender? Y dije, por lo menos la del 3 y la del 5, sí. Por lo menos hay que aprenderse esas dos. Porque no pueden usar celular. Recuerden que entran sin celular al examen. Por lo tanto, multiplicamos por 3. Primero, vamos a sacar la distancia de reacción. Yo tomo el 60, que son los 60 kilómetros, tomo el 60, le saco el 0, ¿ok? Y me quedo solo con el 6. Generalmente las preguntas en el examen son con números enteros, ¿ok? Por lo tanto, multiplico 6 por 3, 18. Y ya saqué la distancia de reacción. Vamos a sacar la distancia de frenado, que se multiplica por 5. Tomo el 60, le saco el 0 y multiplico 6 por 5, 30. ¿Ok? Entonces,
Me voy ahora, 6 por 3, 18, 6 por 5, 30, sumo 18 más 30 y me da 48 metros aproximadamente. ¿Qué es el 3 y qué es el 5? Es una fórmula. No son segundos, no son metros, no son nada de eso. Es una fórmula creada para simplificar este cálculo. Porque si hiciéramos el cálculo real, tendríamos que usar una tremenda fórmula. ¿Ok? Por lo tanto, para simplificar este cálculo, en este caso nosotros les enseñamos por 3 y por 5. ¿Y por qué al número 60 tenemos que sacarle el 0? Porque así es la fórmula. ¿Ok? Entonces sacamos el 0 y multiplicamos y llegamos a él. También dice que son 48 metros aproximadamente. ¿Por qué? Porque puede ser que en las alternativas de tu pregunta no aparezca el número 48. Y usted dice, pucha, si no aparece 48, ¿qué pongo? ¿Qué marco? Usted siempre tiene que marcar aquella respuesta que se acerque más al número que tú sacaste. Por ejemplo, alternativa A, 45. Alternativa B, 85. Alternativa B, 15. ¿Cuál se acerca más a 48? 45. Y esa es la que marco. Es una fórmula, no es exacta, pero sí es muy buena. ¿Ok? Sí sirve, sí funciona, pero muchas veces no es exacta. ¿Ok? Por lo tanto, siempre tengo que marcar aquella alternativa que más se acerque al número que yo saqué o al resultado que me dio. ¿Perfecto? Muy bien. Perfecto. Salida 50, la más cercana. Claro que sí. Muy bien. Perfecto. Vamos entonces. Continuamos. Qué bueno que lo tienen claro. Me salió esa misma preguntita, me dice alguien. Claro que sí. Fíjense que no es tan difícil. Ya justamente vamos a hacer una pregunta luego. Entonces, ya vimos eso. Acá tenemos, por supuesto, un video explicativo, otro video explicativo y, por supuesto, llegamos a los elementos de seguridad pasiva. ¿Cuáles son los elementos de seguridad pasiva? Son todos aquellos elementos que me permiten asegurarme a mí y a los pasajeros en caso de algún accidente. ¿Ok? Los elementos de seguridad activa son todos aquellos elementos que me permiten andar seguro en todo el proceso de la conducción, como por ejemplo los frenos, los amortiguadores, los neumáticos, los cambios, ¿ok? Todo aquello que me permite andar seguro en la conducción son los elementos de seguridad activa, porque están funcionando todo el rato, ¿ok? En cambio, los elementos de seguridad pasiva solamente funcionan cuando yo necesito que funcionen. ¿Ok? Eso para que ustedes sepan cuál es la diferencia. Las luces, gracias Nicole. Los elementos de seguridad pasiva corresponden a los sistemas que aminoran las consecuencias de un siniestro provocado por dificultades con la seguridad activa, como los frenos o los neumáticos. Algunos elementos de seguridad pasiva son el cinturón de seguridad, los airbags y los apoyacabezas. El cinturón de seguridad. Toda persona que esté al interior de un vehículo debe llevar su cinturón de seguridad de forma individual. Los cinturones son obligatorios en los asientos traseros desde el año 2002 en adelante. Un choque a 50 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad desde un piso 4. Un choque a 70 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad desde un piso 7. Utilice el cinturón de seguridad. Este disminuye las muertes en siniestros de tránsito. Además, proporcionan mejor control y contribuyen a reducir el cansancio. El pasajero que se ve impulsado hacia adelante desde el asiento trasero no solo se lesiona a sí mismo, sino que también puede lesionar al conductor o a quien viaje en el asiento delantero. Recuerde utilizar el cinturón de forma correcta, ya que de esta forma cumplirá su función al 100%. Bien. Pero acá alguien nos dice una pregunta. Martín,
El cinturón disminuye las lesiones en un 20%. Apareció como pregunta. Gracias, Martín. El correcto uso del cinturón de seguridad. La banda torácica cruza desde el punto superior del hombro hasta la cadera. La banda abdominal entre los puntos inferiores de fijación. Una vez abrochado, debemos estirarlo ligeramente hacia arriba para que quede bien ceñido a su cuerpo. Im- eh, Importante, cuando sufra un siniestro, debe cambiar los cinturones de seguridad. No podemos continuar con los mismos porque ya cumplieron su función. ¿Ok? Acá tenemos, por supuesto, un video explicativo. Vámonos ahora a los airbags. Es una bolsa de aire que se activa automáticamente ante el impacto fuerte y tarda milisegundos en inflarse y desinflarse. Reduce los riesgos de que se produzcan daños cervicales, ingreso de vidrios en los ojos y evita los golpes contra el volante y tableros. No son eficaces si no se utilizan con el cinturón de seguridad. Al producirse un siniestro, la bolsa se activa a una velocidad de 300 kilómetros por hora. Si no lleva cinturón de seguridad, el airbag se activa y puede provocar daños muy graves. Atención, ojo, el airbag no sirve si no se utiliza el cinturón de seguridad como complemento. Disminuye la probabilidad de muerte. Se ha considerado que el uso de airbag frontal en conjunto con el cinturón de seguridad puede llegar a bajar el 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. Después de un siniestro, deberá reemplazar el airbag aunque éste no se haya abierto. Atención con ese dato. Para evitar riesgos y obtener los máximos beneficios de este sistema, siempre recuerde: nunca instalar una silla de seguridad infantil en el asiento delantero, si existe airbag de copiloto. Al encender la luz del airbag en el tablero de forma permanente, revise el sistema con un técnico. Recuerde que hay diferentes tipos de airbag: frontales, cortinas, de cabeza e inteligentes. Recuerde informarse sobre los airbags cuando conduzca un vehículo. Y acá tenemos, por supuesto, un video explicativo. Y llegamos al final a los apoyacabezas. Su función es evitar daños cervicales cuando el impact es impactado por atrás. La regulación. La posición debe ser regulada a cada conductor y o pasajero. Se deben regular tanto los apoyacabezas delanteros como los traseros. Los apoyacabezas deben estar resguardados, de manera de aumentar su contribución a la seguridad de cada persona en caso de impacto posterior. La posición menos efectiva. Es importante que no se utilicen en la parte más baja, pues es la menos efectiva. Estamos hablando más baja de la cabeza, ¿ok? La altura de los apoyacabezas. El apoyacabezas debe quedar situado entre la parte superior de la cabeza y a la altura de los ojos, ¿ok? Pregunta de examen. La distancia respecto a la cabeza. La distancia entre la cabeza y el apoyacabezas debe ser la más baja posible y nunca mayor a 4 centímetros. O sea, entre la cabeza y el apoyacabezas no debe haber más de 4 centímetros. ¿Perfecto? Muy bien. Acá tenemos, por supuesto, un video explicativo. Muy bien. Llegamos al final. El video explicativo disponible para ustedes. Otro video explicativo del profesor David. Y finalmente el test de la unidad. Así que quedan cordialmente a hacer el test si quieren después, pero antes que se me vayan, voy a hacer algunas preguntas de este capítulo. ¿Les parece? Vamos a ver cómo nos quedó la materia. Es harta materia este capítulo. Es bien completo. Muy bien, vámonos a la primera pregunta. La principal función del aceite es la de reducir la fricción y evitar el desgaste de las partes móviles. B, ninguna de las mencionadas. C, refrigerar. D, aumentar la fricción.
Fíjese el color del aceite, justamente en esta imagen se nos muestra cómo es un aceite que está en su mejor condición, ¿ok? Cuando el aceite ya lleva mucho tiempo, este mismo aceite se va poniendo de color negro, ¿ok? Muy bien, ¿qué me dicen ustedes? Claro que sí. Dice, perfecto, Joana, hola consulta, ¿cuántas preguntas son si mi examen es C y B? Las del examen C, las del examen C no lo sé. Las de moto, la verdad es que no lo sé. Dame un segundo, vamos a ver las preguntas y luego te voy a contestar tu pregunta. Vamos a ver, ustedes me dicen que es la letra A y claro que sí es la letra A. ¿Ok? Muy bien. Siguiente pregunta. Mira, aquí nos aparece la distancia de detención. Usted conduce un vehículo con frenos y neumáticos en buenas condiciones. La superficie de la calzada está seca. ¿Cuál es la distancia aproximada de detención total? Distancia de reacción más distancia de frenado si usted va a 70 kilómetros por hora. Saque el cálculo. Recuerde por 3 y por 5. A ese 70 le tenemos que sacar el cero. Claro que sí. A muchos de ustedes, a todos en realidad, los que sacaron bien el cálculo, les debería dar 50, acá les debería dar el número 50, ¿ok? ¿Verdad? 56, perdón. 56 metros, ¿ok? Debería darles el número 56 metros, pero fíjese que acá en la alternativa no aparece el número 56. Entonces lo que tengo que hacer es marcar el que más se acerque, que es 50 metros, y pongo enviar, y por supuesto la respuesta es correcta. Muy bien. Siguiente pregunta. Es la de 56, sí, Sandra. Un neumático seguro es un neumático cuyos surcos A. Miden 3 milímetros de profundidad. B. Son inferiores a 1,6 milímetros. C. No están llenos de barro u otros materiales. Marque, marque. Recuerden que el neumático seguro, estamos hablando de aquel neumático que de alguna forma nos protege de un siniestro, ¿verdad? Nos protege de un accidente. Por lo tanto, dice acá claramente que deben medir 3 milímetros de profundidad. Perfecto. Siguiente pregunta. Cuando un conductor toma una curva, ¿cuál de estas opciones no influye en la fuerza centrífuga? Lea bien la pregunta. ¿Cuál de las opciones no influye en la fuerza centrífuga? Acuérdense del ejemplo de la bicicleta, la fuerza de inercia, y ahí comienza a actuar la fuerza centrífuga que te empieza a sacar de la pista, ¿verdad? ¿Cuál no influye? Muy bien, los estoy leyendo y la verdad es que están bastante bien. Claro que sí. ¿Cuál no influye? El viento, ¿ok? ¿Por qué? No influye, recuérdelo, no influye. Exacto. Miren acá, el radio de la curva, claro que sí, porque mientras más cerrada esté la curva, por supuesto, mayor cuidado tengo que tener y en el caso de un vehículo tenemos que bajar la velocidad. Y finalmente la velocidad. La velocidad tiene que ver, por supuesto, muchísimo. Mientras más velocidad lleves, por supuesto, más afuera te va a sacar esta fuerza centrífuga.
Atención. Siguiente pregunta. El líquido refrigerante pasa por canales alrededor del motor hacia líquido refrigerante. ¿Qué era el líquido refrigerante? Era un líquido que pasaba por los canales del motor y después llegaba a una parte. Y fíjate que en la letra A pusieron la palabra que se parece, pero que no es lo mismo. Claro que sí, muy bien. Estupendo, ve de bueno. Muy bien, claro que sí. Pasa al radiador. Recuerde que el alternador tiene que ver con el sistema eléctrico, ¿ok? Y el carburador tiene que ver con el sistema de combustible. Y el radiador tiene que ver con el sistema refrigerante. No lo olvides. Muy bien. Mira, Emilio nos dice algo bastante interesante. Nos dice que funciona igual a un disipador de calor de un PC o un refrigerador. Muchas gracias, Emilio. Última pregunta de hoy. ¿Cuál es la función que cumple el motor de un vehículo? A. Generar energía. B. Conducir energía. C. Transformar energía. Pregunta de examen. A veces la función del motor no se lee muy bien en el libro del conductor, pero tenemos que tener claro que es transformar la energía que llega desde el combustible, ¿verdad? Solo se transforma. Gracias, gracias, Emilio. Me está dando Emilio nos da algunos consejos. Nos dice, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Claro que sí. Muy bien, todos están en lo correcto, claro que sí. La función del motor es transformar la energía. Y fíjate que si vemos la definición, dice, el motor es una máquina que transforma la energía química del combustible en energía mecánica, es decir, en movimiento. De la energía producida por el combustible solo se aprovecha alrededor del 40% debido a pérdidas energéticas como los gases de escape, sistema de refrigeración, etc. El motor es el encargado de generar la fuerza que mueve el vehículo, pero es el conductor quien tiene acción directa sobre la fuerza generada por el motor mediante los mandos del vehículo. Perfecto, muy bien. Transforma la energía. Muy bien, queridos estudiantes de Práctica TES, hemos llegado al final de este capítulo. Hemos cumplido también con el horario. Eh, muy bien. Eh, Nicole me dice, profe, consulta si di mi examen el 7 de septiembre. ¿Hasta cuándo te dan aproximadamente, Nicole, 25 días de plazo para poder repetir? ¿Ok? Ese es más o menos el plazo entre uno y uno, para que saques la cuenta más o menos. ¿Ok? Ya, que estén súper bien, mañana que tengan un excelente día. Recuerden que mañana vemos 2 temas, así que no falten. ¿Ok? Nos vemos mañana en otra sesión de estudio. Cariños para todos. ¿Ok? Así que cariños para todos, cuídense mucho y nos vemos mañana a las 9. ¿Ok? Chao, chao, que estén súper bien. Buenas noches. Hasta mañana.